tener toda la tecnología abocada a esta videoconferencia, les pido si pueden desconectar sus compus y su conexión a Wi-Fi, así podemos lograr que salga bien la transmisión, la videoconferencia. Bueno, arranca Mariano Greco. Mariano es director de informática y tecnología en la Secretaría de Comunicación Pública. Él viene trabajando el tema de Open Data y gobierno abierto desde hace un tiempo. Desarrollaron junto a Alejandro Herrera una investigación muy interesante, así que si está todo listo, no, me dice. Hola, ¿qué tal? Bueno, en realidad la presentación estaba pensada para hacer al revés. En realidad Alejandro iba primero a presentar la parte conceptual de la investigación y yo luego a hacer comentarios acerca de nuestra visión de implementación de Open Data en el Estado. Pero por una cuestión de una posible cambio de agenda en mi agenda laboral, voy a arrancar yo, con lo cual vamos a ver la parte de implementación previo a ver la presentación de la parte conceptual. Espero sepan disculpar y después puedan juntar todos los conceptos. Otra aclaración es que no tengo la misma creatividad en presentaciones como tiene el señor que nos está mandando desde España, así que mi presentación es muy cuadrada, tiene letras, no dibujitos, así que espero sepan disculpar. Bueno, la idea de esta presentación es más que dar una visión, digamos, optimista e ilusionada y digamos, con ilusión de la aplicación de Open Data, es tratar de llevar, digamos, la experiencia que, por lo menos en mi caso, he tenido y de los equipos que he participado, sobre todo en el tema de gobierno electrónico, llevar la experiencia de lo que es las dificultades que pueden sucederse para la implementación del proceso de apertura de datos o de Open Data en el Estado y fundamentalmente tomando en cuenta una variable, bueno, en realidad el insumo fundamental del Open Data, que es los datos y la información. Bueno, yo tomo una definición que es la que ustedes están viendo ahora en pantalla, que es la del proyecto Aporta de la Unión Europea, que dice que el sector público produce una gran cantidad de información y que esta información es potencialmente reutilizable por la ciudadanía y por la industria. Digamos que es el nudo central del por qué la apertura de datos. Dos actores, un actor Estado, que es el que mayor produce información, mayor produce datos, no hay que mezclar información y datos, digo, esto es importante tener en claro, que estamos hablando del dato en su característica primaria, en su característica explotable, en su característica de estar en lenguaje máquina, y el otro actor necesario para la reutilización, que es el sector privado, la industria, etcétera. Yo incluyo dentro de la conformación del Estado las universidades públicas, obviamente, digamos, pueden ser a su vez estar en cualquiera de los dos lados del mostrador, digamos, pueden ser productores de datos, pero a su vez también son los que producen la reutilización de estos datos. El Open Data en principio se identifica como una visión, digamos, rápida y una visión intuitiva con las aplicaciones de Open Data, ¿no? Las aplicaciones de gobiernos, los mashups, las aplicaciones usadas en estudios público-privados, el uso de contenidos para educación, el uso de contenidos para la industria, el uso de datos como líneas de base para investigación y para campañas de difusión. Digo, para esto, para poder llegar a una política de Open Data efectiva, en principio deben tomarse decisiones previas que implican proyectos de inversión. Y esto es una decisión política y una decisión del Estado. Digo, los datos en su versión primaria, digamos, tienen que ser utilizados bajo una cantidad de principios que, digamos, nos define el marco internacional, digamos, y las experiencias de Open Data que nosotros hemos estado estudiando. Esos principios son los siguientes, y los voy a leer muy rápidamente porque después voy a ir uno por uno comentándolos también muy rápidamente. El primer principio es que los datos deben ser completos, deben ser primarios, deben estar actualizados, deben ser accesibles, deben ser procesados a máquina, digamos,
poder utilizados automáticamente por la máquina. El acceso no debe ser discriminatorio, los formatos de los datos no deben ser propietarios y los datos deben ser libres, el contenido de los datos debe ser libre de licencia. Vamos uno por uno a tratar de hacer un pequeño análisis, al cual yo llamé de desafíos y oportunidades, digo que implicaría cuáles serían los problemas que surgen en la gestión de la información del Estado para, digamos, poder cumplir esos principios. El primer principio que hablábamos era el principio de completitud de los datos. El Estado debe considerar la gestión de la información como una política crítica. ¿Qué significa esto? Que tiene que estar dentro de todo el proceso de gestión pública, o sea, de todos los procedimientos pensados en forma administrativa en la gestión pública, la información como un bien fundamental del Estado y como un bien público. Y a la vez es un bien que es mensurable y costeable, con lo cual permite pensar que para llegar a información de calidad, accesible y disponible, debe haber una inversión de recursos por parte del Estado, y esto debe ser posible de medir en términos económicos, pero también en términos de lo que uno llama la tasa de retorno de cualquier tipo de inversión. ¿Qué es esto? Esto es pensar que una de las materias primas, digamos, con las cuales el Estado produce bienes públicos es la información. Y esa información tiene un costo, y ese costo debe estar llevado a los procesos de inversión pública. Porque muchas veces nos ha pasado, y esto hay muchos compañeros y amigos acá que participan de la gestión del Estado, saben que muchas veces las inversiones tecnológicas se ven como algo que viene dado, o sea, como si uno ingresara en un puesto público político por cualquiera de sus formas de ingresar a un puesto político, donde tenga una responsabilidad de gestión y supone que existe como un área informática de soporte con una cantidad de tecnología asociada, etcétera, etcétera, y que esas cuestiones están dadas, es como, digamos, me viene como la impresora y el papel, ¿no? Como compro res más compro tecnología, y esto no es cierto. Y no solo no es cierto, sino que se subvalora el proceso de inversión en tecnología y se subvalora el proceso en la gestión de la información, que es la que, digamos, va a ser el insumo fundamental de todo proceso administrativo que corre sobre una base, sobre una plataforma tecnológica. Nosotros hemos tenido muchas charlas, discusiones en el Foro de Responsables Informáticos, el cual me tocó, digamos, por suerte, digamos, coordinar en algún momento de la historia, uno de los roles que veíamos como necesidad dentro de la conformación de este proceso de calidad en la información del Estado es el de la gestión de la información, el gestor de la información del Estado. Ese rol no existe, tal como no existen otros tantos puestos de trabajo que tienen que ser definidos por el Estado, pero veíamos como un rol fundamental que no tenía que ver solamente con las áreas informáticas, sino con la relación entre las áreas informáticas, los procesos administrativos y la calidad de la información. Volviendo a los principios de la Open Data. La Open Data define que los datos deben ser primarios. ¿Qué implica esto? Esto implica que los procesos de registro de datos y la generación de datos públicos deben estar, digamos, como punto de origen en cualquier proceso de digitalización. ¿Qué significa esto? Yo debo generar un dato de calidad desde el comienzo, desde la toma, desde el registro, tal como en los principios de gobierno electrónico nosotros tomamos la simplificación registral como uno de los principios fundamentales. Tenemos que tomar en cuenta que esa simplificación registral solo es posible si el dato es de calidad. Si yo tengo 5 tomas distintas del mismo dato, estoy generando 5 datos distintos, no un solo dato. Y esto tiene que ver con la estandarización, tiene que ver con la normativización, tiene que ver con el registro, tiene que ver con el compartir y fundamentalmente con la única forma de lograr un gobierno en red, que es armar un gobierno interoperable. Tercer principio, los datos deben ser actualizados. Esto también implica una inversión económica y implica que se deben incorporar a los actores, tanto los organismos, las entidades científicas, las universidades, en su rol de productor de información y dueño no en términos, digamos, del formato propietario, sino sí del responsable de la actualización, la coordinación, el poder colaborar con otros actores